Mire, hermano, quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Verso del 39 en adelante. Esta es una historia, una narrativa conocida por muchos cristianos, hermanos. Y dice la Biblia de la siguiente manera en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39 en adelante. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Siéntese, por favor. Creo que es de bien saber que todos hemos ido, o cuando hemos ido a un centro comercial, a un hotel, a un aeropuerto, a un restaurante, es de bien saber, hermanos, que hay algunos signs por ahí que tienen indicativos. Unos dicen, si hay un incendio, por favor no use el elevador. ¿Sí los han visto, hermano? Otros dicen, cuidado con las escaleras. Y tienen unos anuncios que de alguna manera son para anticiparnos y podamos de alguna manera comprender qué es lo que debemos de hacer cuando suceda un accidente, un siniestro, un problema dentro de algún lugar. Por ejemplo, está muy de moda, que creo que aprovecho para decirlo, es de muy buena recomendación, que todo cristiano, lo digo por ser cristianos obviamente, pero cualquier persona, todo cristiano sepa los primeros auxilios cuando alguien se está ahogando, hermanos. Es de bien saber que obviamente si algo nos pasa a nosotros los mexicanos es que cuando estamos comiendo le entramos como si se fuera a acabar el mundo o llegase a llegar el cumplimiento de la venida de Cristo y dijo alguien por ahí, ¿verdad? De esto no va a haber en el cielo, así que hay que entrarle. ¿Y quién no le ha pasado que de repente vemos por ahí a alguien que se está ahogando y dicen que lo primero que no debemos de hacer, ¿qué es? Pegarle en la espalda, pero es lo primero que hacemos, lo primeritito que hacemos. Así que de alguna manera aprender esas recomendaciones que están en los anuncios, que están ahí en algunos entrenamientos básicos, es bueno, porque nos preparan para saber qué hacer en tiempos en donde posiblemente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas van a estar a 1000 por hora, hermanos. Porque yo le voy a decir algo, cuando las personas padecemos, sufrimos algún tipo de accidente, un ejemplo, que usted se tope con una pared, puede ver que vea blanco. Como me acuerdo aquella ocasión que una vez uno de mis hijos se pegó, creo que fue en la puerta de un carro, y le dijo mi esposa, ¿estás bien? Dice, veo estrellitas. Y fue algo tan gracioso, hermanos, porque dije, no, es que sí se ven aparentemente estrellitas. Y obviamente como papás uno se preocupa y uno le mete la mano y le revisa y todo. Y sí es bueno, hermanos, que nosotros sepamos que hay una edad en donde, bendito sea Dios, debemos de tener esto a consideración.
Pues precisamente esta noche yo le he puesto por tema a este mensaje, ¿qué hacer ante las aflicciones? Y cuando hablo de las aflicciones, me refiero precisamente a lo que en sinónimo significa la palabra aflicción. La palabra aflicción significa angustia, tristeza, dolor, de pérdida inclusive, en donde a manera de sinónimo significa que todas las personas en algún momento de nuestra vida, y creo yo que en estos tiempos muchas veces, hemos padecido aflicciones de diferentes niveles, de diferentes escalas. La aflicción de un dolor muscular, la angustia de una llamada, la pérdida de un animalito, la pérdida de alguna cantidad, de algún ser querido, tantas cosas. Que hay un patrón muy común que se repite en las personas cuando nosotros tenemos aflicciones o angustias, y es precisamente cómo reaccionar. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Generalmente nosotros reaccionamos en base a diferentes asuntos muy lógicos, hermanos. Por ejemplo, unos reaccionan en base a su personalidad. Lo primero que hacen cuando padecen alguna situación de sufrimiento, se echan a llorar. Y otros meten la cabeza como, perdón la analogía, la comparación, como los animales que meten la cabeza abajo en la tierra. ¿Cuáles son? Las avestruces. Y no quieren saber nada de nadie. Otros, ¿por qué no decirlo? Tienen una apariencia de reacción tan rápida que a veces sin darse cuenta, esa reacción tan rápida, pudieron haberlo hecho mejor o inclusive empeoran las cosas. Pues en esta noche yo quiero, a manera de verso a verso, y le quiero pedir un favor, no cierre su Biblia, porque este devocional tiene como propósito precisamente ver a través de la historia de Jesús, particularmente en el Evangelio de Lucas, cómo es que nosotros debemos de atender o qué debemos de hacer cuando vengan aflicciones a nuestra vida. Le quiero decir algo, sonará algo muy sencillo, muy básico, pero puede ser un recordatorio no solo para usted, sino también para personas con las que usted convive, con cristianos que acabaron de nacer, con creyentes que aún no tienen formación espiritual, inclusive hasta me atrevo a decir creyentes maduros, que de repente, ¿por qué no decirlo? No sabemos cómo reaccionar y al último terminamos diciendo que así Dios decidió. Yo como me encuentro el síndrome de la Santa Inquisición en muchos cristianos. En la Santa Inquisición había un cliché, había un refrán. Se paraban los soldados y decían así: si nosotros salimos a pelear y ganamos es porque Dios está con nosotros. Y no faltaba, ¿verdad?, el otro que decía, y si perdemos es que Dios quería que perdiéramos. Y me he fijado que así le pasa a muchos cristianos cuando vienen las aflicciones. Por no saber cómo reaccionar, cómo atender ante estos eventos, si las cosas no salen bien, ¿sabe qué dicen, hermano? Así quiso el Señor. Y yo le voy a decir una cosa, no siempre es así. Hay ocasiones en donde bíblicamente, que son una manera de enseñarnos a nosotros, el no actuar debidamente nos lleva a otros eventos, a otros lugares, a otros destinos. Y esto no tiene nada que ver con Dios, porque Dios nos da a través de su palabra las herramientas, el camino, la capacidad para saber qué hacer. Bendito sea Dios que a pesar de que a veces nuestras malas decisiones, es como la Biblia dice, al final del día Dios hace algo bueno, aún inclusive de ello. Me atrevo a creer que hay muchas cosas que podemos evitar y que también Dios puede seguir haciendo algo bueno. Así que vamos a ver a través de la oración de Jesús en el Evangelio de Lucas, y he elegido el Evangelio de Lucas porque el Evangelio de Mateo se enfoca más en la identidad de Jesús como el Mesías. El Evangelio de Marcos se enfoca más en una manera breve y rápida y concisa de la oración en el Getsemaní. Pero el Evangelio de Lucas tiene una excepción comparado a los otros dos evangelios. El Evangelio de Juan no lo tiene, hermano. Y es que el Evangelio de Lucas contiene la parte emocional y la parte biológica o la parte humana de Jesús, porque obviamente se dice que Lucas era doctor.
Y Él puede percibir una situación cuando vienen las aflicciones. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando vienen las aflicciones, todos tenemos diferentes maneras de reaccionar. Y no digo que sea malo, hermanos, pero si nos vamos a la Biblia, en la Biblia sí encontramos de qué manera debemos de reaccionar. Y esto me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque cuando hay un accidente en la calle, cuando hay un siniestro, algo en un hotel, en un hospital, en un aeropuerto, en lugares en donde están esos signs, lo más tonto, perdón la palabra que estoy usando, lo más tonto que podemos hacer es decir, así dice el sign, pero yo sé cómo le puedo hacer. Oiga, uno que otro mexicano no va a decir eso, ¿ah? Todavía no bloquean los elevadores, veamos, al cabo nomás es un piso. Y hay historias documentadas, hermanos, que por no seguir las indicaciones, sin importar la edad, la cultura, la nacionalidad, la habilidad, hay historias documentadas de lo que les puede suceder a las personas por no seguir esos indicativos. El Evangelio de Lucas sí nos presenta desde la perspectiva inspirada por el Espíritu Santo, principios muy claros, hermanos, de cómo debemos de actuar ante las crisis, las aflicciones, las angustias, el sufrimiento. Vuelvo a repetir, sea dinero, sea la pérdida. Mire, yo como me acuerdo, hermano, antes de iniciar los puntos, hace muchos años tenía un carro, me gustaba mucho, carrito verde. Y me acuerdo que me vine al Paso un viernes, vivía en Juárez en aquellos años, me vine al Paso un viernes y le eché gasolina, le compré todo para un tune-up, gasté como $100. Y llegué a mi casa, hermanos, como a la 1 de la mañana, porque andaba haciendo otras cosas. Y me acuerdo que llegué y dejé todo ahí adentro del carro y me metí y al siguiente día iba a ir al Instituto Bíblico. Y digo iba a ir porque no fui. Y me despierto, todo dormilado, me bajo, me baño obviamente y me alisto y todo. Y me acuerdo que salgo y pues salí. Y sí, efectivamente, no estaba mi carro. Entonces yo dije, creo que lo estacioné del otro lado. Ya ve cómo uno tiene fe. Y ahí voy, hermano. Y dice, no, tampoco estaba del otro lado. Y dije, entonces lo estacioné a la vuelta. Oiga, dirían, la psicología no quería aceptar la situación, ¿verdad? Y me acuerdo que fui a la vuelta, hermano, y pues caminé bien, mis ojos se abrieron más, todo. En segundos empecé a frustrarme, a angustiarme, y no estaba mi carro. Pues sí, efectivamente, me lo robaron. Y me acuerdo que me metí a la casa muy tranquilamente, y desde abajo le grito a mi hermano. Le digo, ¡Pepe! Y todo me dice, ¿qué quieres? Ya ve cómo somos los hermanos cuando estábamos jóvenes. Y le digo, ¡se robaron un carro! Y se levanta de la cama, yo escuché el colchón. Y se asoma y me ve de arriba abajo y me dice, ¿cuál? Porque obviamente estaba el carro de él. Le dije, el mío. Ok. Y me acuerdo que simplemente me senté, hermanos, y le dije, ay, Dios mío, mi carro. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No, pues ni modo, hermano, se robaron el carro y ya. Pero yo he sabido de personas que cuando tienen una actividad similar a esta, se enojan hasta con el perro y lo patean y se bajan de la cruz y hacen muchas cosas que no debemos de hacer, porque la manera en la que reaccionamos importa mucho, mucho importa. Así que yo quiero compartir a través de estos versos que están aquí escritos, tal cual, hermanos, pasos o principios o lecciones de vida, como le quiera llamar usted, de cómo debemos de detener las aflicciones en nuestra vida. ¿Por qué yo le voy a decir una cosa? Las aflicciones sí se pueden detener. Alguien irá a decir, ¿cómo, pastor? ¿Va a caer el carro del cielo y se va a ir la aflicción? No. Yo hablo de la aflicción de cómo reaccionar. Yo hablo de la aflicción de qué hacer. Yo hablo de la aflicción que no te afecte tu estómago. Porque ¿cuántos de ustedes sabían, hermanos, que cuando hay aflicciones, un signo muy típico que el cuerpo refleja es dolor estomacal? ¿Quiénes lo sabían eso, hermanos?
Supongo que si lo saben es porque ya lo han vivido, sin ofender, ¿verdad? Yo también los he sentido y me he dado cuenta que cuando me duele el estómago y si no es de hambre, yo digo, caray, algo está sucediendo. Entonces uno tiene que empezar a saber cómo reaccionar. Así que, ¿cómo podemos hacer o qué hacer ante las aflicciones? El primer paso que encontramos en la Biblia precisamente se encuentra en el verso 40 y dice de la siguiente manera, el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Esta es la historia en donde Jesús está a punto, hermano. Después de este evento, después de esta noche, es cuando cronológicamente se sabe que Jesús fue traicionado por Judas. Una vez que fue traicionado por Judas, fue llevado al Sanedrín de noche, y una vez que fue llevado al Sanedrín, en fuera de horarios de oficina, como diríamos en la actualidad, fue juzgado, y de una vez que fue juzgado, fue condenado por el Sanedrín, y luego fue golpeado, y al siguiente día amanece, es llevado ante el César, etcétera, etcétera. Pero este es el punto clave en donde Jesús empieza a experimentar lo que es la aflicción. Este es el punto en donde tanto como Mateo, Marcos y Lucas captan un escenario. ¿Qué es lo que un cristiano, pero también Jesús, nuestro máximo ejemplo, qué es lo que hizo para detener o qué hacer ante las aflicciones? Porque nosotros simplemente leemos, hermanos. Miren, cómo a veces se me hace complejo a mí cuando las personas escuchan, pero no entienden. Porque se ve muy bonito Jesús en una cruz, en el sentido nuestro Salvador, nuestro Redentor, y gloria a Dios, amén, aleluya. Pero en realidad, hermanos, el maestro, bíblicamente, y cuando le hacen un análisis a la parte psicológica, a la parte biológica y a la parte cronológica, Jesús pudo haber muerto desde aquí. Sin embargo, si se mantuvo de pie es porque había un propósito. Cuando vienen las aflicciones, la razón por la que nosotros no debemos de actuar indebidamente, no debemos de actuar incorrectamente, es porque no debemos de perder de vista que aún en las aflicciones Dios nos lleva hacia un propósito. Así que cuando dice el verso 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Qué es lo primero que debemos de saber o qué hacer ante las aflicciones? Lo primero que debemos de hacer es precisamente orar. Y alguien diría, pues sí, pastor, yo sé que hay que orar, pero te voy a decir por qué. Jesús le dijo a sus discípulos, oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. La razón por la que el cristiano cuando es afligido debe de orar es porque es muy posible, muy probable, es casi un hecho, para no declarártelo tal cual muchos dicen por ahí, que vamos a ser llevados, invitados, promovidos a buscar la tentación, a buscar lo incorrecto. Eso es de bien saber. Cuando viene una injusticia a nuestra vida que trae aflicción, cuando viene algo que está fuera de nuestras manos y nos sentimos impotentes, ¿cuántas veces no hemos sentido la reacción de hacer lo indebido, hermanos? ¿Cuántas? Muchas. Mira, ponte a pensar históricamente en tu mente, en tu vida, en tu memoria, de los malos eventos que han venido a tu vida. ¿A poco no te ha dado ganas de responder, de ahorcar, de insultar, de castigar, de hacer cuantas cosas con tal de reaccionar ante algo que no estamos de acuerdo? Jesús le dice a sus discípulos, oren, pero oren para que no entren en tentación. No es meramente la oración, estoy ocupando solo la historia de Jesús. Otros hombres tuvieron otros principios, pero yo me voy a concentrar en la de Jesús. Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer? Señor, esto duele, esto es molesto, esto aflige, esto daña, esto es injusto, Señor. Pero quiero orar para no cometer una tontería. No, pastor, no hay tiempo, de aquí a que haga esa oración ya la cometí. Pues precisamente tú debes de saber que la oración es una manera de una
pared, una muralla, un muro, así te lo digo metafóricamente, el cual tú no debes de reaccionar sin antes haber orado para no hacer lo indebido. No, pastor. Yo te voy a decir una cosa. Las aflicciones por lo general, escucha lo que te voy a decir, por lo general las aflicciones se ven venir. ¿Sí sabías eso? Vuelvo a repetir, por lo general las aflicciones se ven venir. ¿Sería una mentira que yo te dijera, te levantas de la cama y se te cae un pie? No, generalmente cuando una persona se enferma, uno ya sabe lo que viene a venir. Uno ya empieza a tener signos. Cuando tu carro se va a descomponer y tú dices, ¿por qué el carro? ¿Tu carro te avisa? ¿A poco tú crees que se levanta por la mañana y dice, ya me morí? Inclusive, hermano, cuando vienen deudas, ya las vemos venir. Jesús ya sabía lo que le iba a suceder. Y le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y fíjate lo que te voy a decir. Aún dando la instrucción Jesús de que oren para que no entren en tentación, voy a adelantar el mensaje para saber por qué. Fíjate, ¿te acuerdas cuando Jesús se levanta y empieza a caminar y dice que en el camino se topa a Judas, dice otra narrativa? ¿Y qué hace Judas? Lo entrega con un beso, ¿sí te acuerdas? Y tú lees en las narrativas, ¿qué hizo Pedro? Dice la Biblia que sacó su espada y riatas le cortó la oreja a uno. O sea, no les está diciendo Jesús, oren para que no se alteren, muchachos. No le hubiera servido a Pedro, Señor, ayúdame, porque si agarran al maestro, voy a sacar mi espada y voy a cortar una oreja. Si le hubiera servido, hermanos. Por eso es que cuando venga la aflicción, ora. Pero ora no para que Dios te solucione. No ores, inclusive brevemente para ver un milagro. Ora para no entrar en tentación, para no caer en la actitud carnal, para no escuchar al diablo, para no ver con nuestros ojos humanos y hacer lo que no debemos de hacer. 2, dice el siguiente verso, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Sabes? El autor capta algo y cuando dice a un tiro de distancia, en realidad era una buena distancia. No quiero compartir los aspectos así más teológicos, más profundos. Quiero hacerlo de manera devocional. El caso está que Jesús estaba, si lo puedo figurar así abiertamente, a un bloque de distancia. A 100 metros aproximadamente o menos de 100 metros de distancia. El punto está que se fue y oró. El segundo principio que un cristiano debe de hacer al momento de la aflicción, cómo detener la aflicción para no hacer algo indebido, ora solo. ¿Por qué? ¿Por qué solo? ¿Por qué solo? ¿Por qué Jesús no invitó a los discípulos y les dijo, vamos a orar todos juntos? Vamos a agarrarnos de la mano, muchachos, y vamos a orar. No. Se fue a orar solo. ¿Sabes por qué se fue a orar solo? Porque cuando las personas estamos padeciendo angustias, tristezas, crisis, eventos de esa índole, de esa magnitud, es muy común, hermanos, que puede haber personas que nos puedan dar sus opiniones. Puede haber personas que nos puedan decir qué hacer. Y no digo que es malo, hermanos. No es malo. No es malo. O consideremos el contexto. Pero Jesús nos está enseñando el principio que la importancia de orar a solas es una manera de aprender también, no solamente a hablar con Dios, sino que también Dios nos hable a nosotros. A través del Espíritu Santo te va a traer un verso de la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo te va a recordar una promesa. A través del Espíritu Santo a tu interior, inclusive te va a visitar con su presencia. Pero es interesante que las primeras reacciones de muchas personas, cuando vienen las aflicciones, es ir y buscar a alguien que les diga lo que ellos quieren hacer.
Es como cuando la gente viene con el pastor, hermanos. Esto es algo muy común, lo sabemos por tantos años que nos ha tocado vivir. A veces me ha tocado atender asuntos en donde la gente me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y uno de los principios en la consejería es que nosotros no le decimos a la gente qué hacer. Nosotros les damos recomendaciones bíblicas, pero no les decimos qué hacer. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el trato con Dios es individual. Y debemos de entender que cada uno de nosotros debemos de aprender a acercarnos a Dios y saber que lo que vamos a hacer es porque ya lo oramos y porque Dios en ese instante, inclusive en ese momento, nos puede responder. ¿Sí sabías eso, hermano? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero pastor, es que todo pasa tan rápido. Vuelvo a repetir, hermanos, las angustias y las aflicciones por lo general las vemos venir. Generalmente sabemos qué va a suceder. Sabemos cuando los hijos están empezando a rebelar. Y sabemos cuando toman malas decisiones, no nos agarran apercibidos. Mira, si un hijo toma una mala decisión y te agarra apercibido es porque tú no lo estabas observando como padre. Te lo digo desde arriba, a título de pastor y de padre. Es que tú sabías cómo empezó a cambiar tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Tú viste signos. Y cuando llegó el evento, básicamente tú simplemente no estabas aceptando que iba a suceder. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y Jesús va y ora solo. 3, dice el verso 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo tercero o lo cuarto que debemos de entender en relación a qué hacer ante las aflicciones es entender y comprender que la voluntad de Dios se va a cumplir a cualquier costo. Hay algo interesante cuando los cristianos aprendemos a orar. Y es que a veces malinterpretamos que la oración es el buen deseo de Dios. En el sentido de que si me está pasando algo mal, pues bueno, Señor, tú sabes que estoy sufriendo mucho. Quítame este sufrimiento. ¿Tú sabías que hay ocasiones en donde Dios no quita los sufrimientos? A veces tenemos la impresión que en la oración es una manera en la que Dios me va a responder en ese momento inclusive. No necesariamente. Pero una sana y una buena manera de reaccionar ante las aflicciones, los eventos de tristeza, todo aquello, hermano, que ya se ve venir, es aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo oró Jesús y dijo, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase? En realidad está usando un modismo. Estaba utilizando una copa a manera de sufrimiento. Y cuando se estudia la palabra copa en el griego, hermanos, y en la cuestión cultural, es muy interesante. Porque en realidad las copas se utilizaban ¿para qué? En los momentos de alegría, para brindar. El rey, los reyes por lo general las utilizaban. Eran celebraciones, eran festines de algo que se iba a hacer. Obtener una victoria, un matrimonio, etc. Pero cuando Jesús utiliza, si pasa de mí esta copa, en realidad Jesús sabía que esa copa era amarga, que esa copa era dolor, pero que detrás de ese dolor había una victoria. Y era la victoria de la redención, de la salvación para el hombre. Cuando Jesús dice, si quieres que pase de mí esta copa, algunos tienen la impresión que Jesús estaba rajando, como decimos los mexicanos. No, Jesús estaba expresando su lado humano, una manera de decirle, esto va a doler, esto va a doler, esto va a ser insoportable inclusive. Sin embargo, yo sé que tu voluntad es la mejor que se puede venir. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que se haga tu voluntad y no la mía? Bien breve. Porque la voluntad de Dios siempre está impregnada de sabiduría. Nosotros en nuestra cabeza podemos saber qué hacer y cómo hacer y por qué hacerlo. Y Dios nos da la habilidad y el razonamiento.
Pero no pierdas de vista que ante las cosas que no entendemos, ante las cosas que inclusive están fuera de nuestras manos, no perdamos de vista que la voluntad de Dios está impregnada de sabiduría. Y en esa sabiduría, si para nosotros es dolor, si para nosotros es vergüenza, si para nosotros es tristeza, para Dios es sabiduría. Esa voluntad está impregnada de poder. Porque Jesús no iba a la cruz porque el diablo era más poderoso. Jesús iba a la cruz porque era necesario que se mostrara el poderío de un Salvador que pudiera redimir a la humanidad. Y ese poderío no iba a ser detenido en un Getsemaní. Tenía que ir a morir a una cruz del Calvario como un cordero inmolado. Entonces, el Hijo de Dios debe entender que cuando está orando, el Señor, que se haga tu voluntad. Hermano mío, no estamos viendo la debilidad de Dios, ni estamos viendo la debilidad de Dios, ni estamos viendo tampoco a un Dios que se olvida de nosotros. Estamos viendo a un Dios que no va a ser derrotado por las circunstancias, ni por Satanás, ni aún por nosotros mismos. Pero también la voluntad de Dios no solo está cargada de sabiduría y de poder, sino también de amor. ¿Sabes? Nadie nos sentimos bien cuando estamos orando y está esa aflicción, esa tristeza, ese dolor, y luego de repente viene la idea, pero Dios es amor. ¿Cómo puede Dios ser amor y vernos a nosotros en sufrimiento? Me imagino yo, hermano, lo digo con todo respeto, que si usted ve a uno de sus nietos, y le pego por los nietos, porque pegan más que los nietos, porque pegan más que los hijos, la verdad. Yo he estado hablando con gente adulta y me dicen, no, es que el hijo sí, pero el nieto, no, el nieto, por el nieto, hasta se visten de Batman. Y si no, pregúntele a los papás. Los papás pueden dejar llorar al nieto. Pero que no lo vea la abuela. Porque la abuela primero va y regaña al papá. Eres un desconsiderado. ¿Qué te pasa? Desnaturalizado. ¿Qué tiene mi hijito? Y el nieto ya les agarra el numerito. Pero a lo que lo quiero llevar es a esto. Que ante los ojos de los abuelos, los nietos por lo general, los hacen que se invadan de compasión por el gran amor que se tiene hacia ellos. ¿Tú crees que para el padre fue simplemente una naturaleza irreal o caricaturesca ver a su hijo en un lugar orando, padeciendo un gran dolor que inclusive lo iba a llevar a la muerte? Y no a la cruz, antes de la cruz. ¿Tú crees que para el padre no fue doloroso? Sí lo fue. Pero ahí estaba también en esa voluntad el amor de Dios. Y ese amor es el que nos invade y el que nos debe dar la plena seguridad que lo que Dios está haciendo al final del día es para nuestro bien. Al final del día nos va a hacer bien, hermanos. A algunos les va a aumentar la fe. A otros los va a comprometer más. A otros les va a dar más pasión. A otros van a resurgir y van a volver a su primer amor. Y lo que pareciera desgracia, lo que pareciera aflicción, lo que pareciera tristeza, al final del día va a ser para la gloria de Dios. ¿Qué otra lección encontramos? Dice el versículo siguiente, el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo que dice, para fortalecerle. Este es el punto en donde te quiero decir qué hacer ante las aflicciones. No pierdas de vista que Dios te está fortaleciendo. Pero no lo veo, pastor. O sea, pues ¿qué quieres? ¿Que te lo den en una barra de energetizante o qué? Perdón mi sarcasmo. Es que no veo, pastor. Yo no veo que el injusto pague y que sufra y que se venga el Señor, como dice en su palabra. Bendito sea mi Padre, Dios del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que si este ángel llegó y le fortaleció, es porque Jesús estaba sudando, dice el verso siguiente, como grandes gotas, ¿de qué dice? De sangre. No voy a entrar en ese aspecto porque creo que ya lo he enseñado.
Pero lo que le estaba pasando a Jesús en ese instante, médicamente, hermano, es que Jesús estaba entrando en una crisis en donde ya su sudor ya no era el agua que está dentro del cuerpo, sino ya era la sangre que estaba expirando hacia afuera. Cuando una persona está teniendo estos eventos es porque en su interior está padeciendo una gran fuerza que el cuerpo, como voy a decirlo así brevemente, el cuerpo quiere explotar. ¿Sabes por dónde empieza a salir? Por el sudor. Una persona cuando entra en estos estados es una crisis aguda, es un dolor, inclusive muy probable hasta morir. Jesús tuvo que recibir intervención de un ángel, porque humanamente hablando sí pudo haber muerto ahí. Hermano mío, en tu aflicción, en tus lágrimas que derramas, en tu rostro serio, en la tristeza que a veces viene, no pierdas de vista que ahí Dios te está fortaleciendo. ¿Y cómo lo sé, pastor? ¿Cómo sé que Dios me está fortaleciendo? Esto es muy simple. En el lenguaje cristiano, te lo voy a decir así, desde el momento que el Espíritu Santo mora dentro de ti, lo único que tienes que hacer es dejar de ver el problemón y comenzar a buscar a Dios, y el Espíritu Santo te va a fortalecer. Mira, los pastores, te voy a contar algo. Sabemos que cuando estamos llenos de cargas, de necesidades, de aflicciones, nosotros sabemos perfectamente, y muchos cristianos ustedes también, pero me pongo ejemplo al nivel pastor. Sabemos perfectamente que el hecho de venir a orar a la casa de Dios, el hecho de tener la privacidad con el Señor, sabemos perfectamente que no se va nada en ese instante. Si usted piensa que uno viene y ora y simplemente ya se oró y ¡ay! Me entra un mensaje de texto, te han depositado. Si tú piensas que me entra un mensaje de texto, ya se solucionó tu problema, Saúl. Si tú piensas que me entra una llamada, no me entra nada. Pero una cosa sí sucede, y es que se encuentra la presencia de Dios que te fortalece para continuar hasta que se cumpla la palabra de Dios. Así debe de suceder en la vida de cada cristiano. Cuando venga la aflicción y te sientas débil, te sientas angustiado, te sientas en la necesidad, entiende, dispénsame la palabra que utilizo, entiéndelo. El Espíritu Santo te va a fortalecer, no te va a abandonar y te va a demostrar ahí principalmente más. Que ahí es cuando Dios se hace más real. Lo que pasa es que nosotros somos bien raros, hermanos. Si nos pusieran... ¿Quiénes han visto esos videos de los experimentos sociales en donde les ponen a las personas... dos artículos, un hot dog y un billete? Un ejemplo, ¿quiénes los han visto esos experimentos sociales? A ver, ¿cuál quiere? La gran mayoría de la gente se va por el dinero, porque es una reacción lógica. Yo necesito dinero. Se los hacen a los homeless principalmente. Y uno que otro homeless agarra la comida, y cuando agarra la comida les preguntan, ¿por qué agarras la comida? Y ellos dicen, bueno, es que voy a comerme la mitad y la otra mitad se la voy a dar a otro que esté caminando en necesidad. Y el experimento social comprueba que las personas quieren respuestas rápidas. Jesús no obtuvo una respuesta rápida. La aflicción no necesariamente se va a ir al instante. Va a tomar un tiempo por lo general. Jesús en este momento no se le solucionó el problema. El ángel lo único que le hizo fue darle fuerzas para que se cumpliera la voluntad de Dios. Como cuando tú lees la historia de Elías, que se va y se mete allá a un enebro, a una cueva. Le da el Señor de comer. ¿Y qué le dijo? Come ahora, ¿por qué? Porque largo camino te espera. Yo no he terminado contigo. Y dice la Biblia que siguió su camino por días, hermanos, hasta encontrarse con Eliseo. Lo que pasa es que es muy común que nosotros ante las aflicciones, lo primero que hacemos por lo general es renunciar. No nos quedamos ahí. No entendemos que al final del día Dios está ahí
¿Y por qué se lo digo? Porque el siguiente versículo, el verso 44, dice, y estando en agonía, ¿qué dice que hacía? Oraba más intensamente. O sea que ante la aflicción, pareciera ser que cuando las cosas se agudizan, ¿sabes qué hay que volver a hacer? Pero ya no es igual. Dice que oraba ¿cómo? O sea, en otras palabras, esto duele, esto es intolerante, es insoportable, esto es triste, es doloroso, es desesperante, esto es angustiante. Voy a volver a orar. Voy a volver a orar. Y el Señor nos da una lección de que la oración no solamente es importante, sino es indispensable. Vuelvo a repetir. Ante las aflicciones, por lo general, hermanos, nosotros las vemos venir. Dios no nos agarra sorprendidos y nos dice, se me olvidó avisarte. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que, fíjese, le voy a hablar de estos dos panoramas, ya estoy concluyendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese sentir espiritual de que alguien ora por ustedes? ¿Quiénes? Levanten la mano, hermanos, es que esto es bien bonito. Hermanos, aquellos que hemos tenido esta experiencia y ahorita voy con nosotros, ¿a poco no se siente uno, alguien está orando por mí? Es que es algo en el espíritu, hermanos, sí sucede. Alguien está orando por mí. A mí me ha pasado que estoy haciendo actividades muy concentrado, estoy manejando, estoy en X lugar, no crea que estoy necesariamente orando, y yo siento que la gente está orando por mí. Y yo le digo a Dios, gracias por esos que están orando por mí. Es algo que se siente en el espíritu. Aquellos que nunca lo han sentido, esto es parte de tu crecimiento en la fe, en donde tú aprendes a comprender que la vida cristiana no es solo venir a la iglesia, sino que también fuera de la iglesia el Espíritu Santo te está guiando, te está protegiendo. Alguien está orando por ti. Pero ahora, para llevarte a este ejemplo, te voy a llevar a este, que ese es el punto. ¿Cuántos han padecido, han tenido sensaciones? Yo las llamo sensaciones, pero me atrevo a creer que también son, espiritualmente hablando, maneras en las que Dios nos habla. Que sientes que algo va a pasar. ¿Cuántos han tenido? Levanten su mano ahora. Casi todos. Y esto es irrelevante si lo ves venir o no lo ves venir. Es que tú sientes. Y te lo aclaro. No es que el diablo te esté jugando una trastada ni te esté asustando. No, es que esto es espiritual. Esto tú sientes y dices, algo puede pasar. Y sientes esa angustia. Y por qué no decirlo, hasta te pones a orar. ¿Cuántos lo han hecho, hermanos? Bueno, y va la parte más fuerte, ¿verdad? Y sucede algo. Pero te das cuenta que si ignoramos eso que ya se ve venir, si ignoramos el camino que ya se está acercando, el puente que ya se formó, la tormenta que se está acercando, las nubes grises, negras que ya se están acercando cada vez más, te das cuenta que si lo ignoramos, qué rápido es reaccionar indebidamente. Jesús nos enseña en esta oración, en este espacio de su vida, cómo debemos de detener las aflicciones. ¿Y sabes por qué te digo cómo las debemos de detener? Porque Jesús, en su naturaleza, Él pudo haber renunciado, hermanos. Él tenía una voluntad. Él pudo haber buscado intervención angelical. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿A poco tú crees que yo no le puedo hablar a mi Padre y mando una legión de ángeles para que me detengan de...? Es más, y tan simplemente, váyase a la Biblia, tan simplemente, cuando dice la Biblia que dijo, ¿quién es Jesús? Al que le dé el beso y dijo, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Los soldados se cayeron. Pero Jesús estaba dejándonos una preciosa enseñanza. Cómo detener las aflicciones. Van a venir más aflicciones, hermano, te lo tengo que decir con el corazón en la mano. Van a venir posiblemente tragedias. Van a venir tiempos o temporadas en donde tu corazón se va a cansar.
No, pastor, apenas estamos empezando el año y luego usted ya viene con esas cosas. Es que la realidad es que esto es parte del crecimiento en la fe. Pero aunque vengan, tú debes de saber precisamente este principio. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, ¿qué dice? ¿A causa de qué? Para este entonces, los discípulos ya sabían que Jesús iba a ser entregado. Porque recordemos que celebró la Pascua en una casa prestada. Y ahí es donde está la instrucción magistral de la cena del Señor. Pero después de esa cena y de esa convivencia, y una frase célebre y preciosa que le hizo a sus discípulos, nos volveremos a encontrar y volveremos a regocijarnos, les dijo en palabras parafraseadas. Este no será el último lugar, lo volveremos a practicar. Seguramente era una preciosa cena, pero ellos ya sabían que detrás de ese estrago de alegría iba a haber una traición. Y cuando se van y ellos se quedan durmiendo, es porque ellos la aflicción de la traición que se iba a venir, ellos no la tomaron bien y mejor se durmieron. ¿Sabes? Es común que cuando la vemos venir, nuestra primera reacción es, pues ni modo. Cuando la vemos venir, pues que sea lo que Dios quiera, como la Santa Inquisición, ¿verdad? Cuando la vemos venir, ¿qué puedo hacer? Y Jesús nos recuerda que sí se puede detener las aflicciones. Deténlas, hermano. Cuando no se detienen las aflicciones, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que los cristianos entran en desánimos, dejan de orar, dejan de creer, de leer la palabra de Dios, dejan de empaparse de las cosas espirituales, dejan de venir a la iglesia, la fe ya ni se diga? Y lo empezamos a ver, hermano, constantemente. Y mira, los cristianos desanimados es algo bien duro. Y luego después se agarran justificando, no, pues es que allá en la iglesia de allá, el hombre de allá, la mujer de allá, aquel, aquella, pero en realidad es un desánimo que se convirtió en algo tan agudo y tan vergonzoso que no quieren reconocer que no detienen las aflicciones. Dios nos llama a través de su palabra. Vénganse, hermanos, por favor, vente, Abby. A detener las aflicciones. No porque seamos Superman, y porque nosotros tengamos la capacidad de revertir todo, hermanos. No. Es que detener las aflicciones es saber qué vamos a hacer. Con esto concluyo. ¿Ya ves venir lo que va a pasar? Suena dramático, ¿verdad? Pero lo ves venir. Porque si lo ves venir, eso significa que todavía podemos hacer algo. ¿O por qué no decirlo? Ya estás en el Getsemaní y te estás frustrando, te estás entristeciendo. Te da tristeza. La palabra Getsemaní en realidad se relaciona, hermano, con el olivo. Era un lugar en donde se presionaba el olivo. Y cuando se presiona el olivo, aquellas personas que tienen un poquito de conocimiento, de las aceitunas es de donde sale precisamente ¿qué? El olivo. Pero lo tienen que presionar. Y ahí es donde sale ese precioso y costoso aceite. Algunos teólogos dicen que Jesús, cuando fue al Getsemaní, fue a ser presionado. Y sí, fue a ser presionado. No en la presión, en el sentido de que a lo que iba a hacer, no. Presionado en el sentido de que sus sentidos humanos se pusieron a gran escala para prepararse para lo siguiente, que era la cruz. Gracias a esa cruz y a esa resurrección,
nosotros gozamos salvación. Y te lo voy a decir así. Esas aflicciones, si las ves en buen sentido, te van a enseñar a madurar, te van a enseñar a crecer en la fe, te van a preparar espiritualmente, van a despertar dones en ti. Vas a ver la gloria de Dios en diferente ángulo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las aflicciones. Nos preparan para poder ver más allá lo que Dios tiene para nosotros. Para algunos, las murallas de Jericó era el impedimento para ya que se detuviera la entrada a Canaán. Pero seguramente dentro de todas las ideas de Josué, él sabía que iba a ser el evento que iba a demostrar a las demás naciones que Jehová estaba con Israel. Y así fue. Una vez que cayeron las murallas de Jericó, dice la Biblia que se reunían los reyes para intentar combatir con Israel. Y aún así no podían. Porque esa aflicción que el pueblo vio al cruzar el desierto, en realidad fue la catapulta para que conocieran a Dios las demás naciones. Porque lo único que se escuchaba era lo que estaba sobre el desierto y lo que había pasado en Egipto. Pero nunca lo habían visto tan cerca dentro de la misma zona geográfica de Canaán. Dios está contigo y tienes que prepararte. Tienes que asumir tu parte como hijo de Dios y enfrentar tus aflicciones, tus adversidades y caminar.